conferencia va a impartirla Rafael Vázquez Jiménez. Los que tenéis la buena costumbre de ver la revista Diócesis, sabéis que la semana pasada él salía en la revista Diócesis explicando un poquito pues, todo este tema del ecumenismo. Incluso pues la tesis doctoral pues, estaba basada un poco en eso, en esa Iglesia Sacramento y en ese camino hacia el ecumenismo, hacia la unión. Rafael Vázquez lleva 7 años de sacerdote de aquí de Málaga, de Marbella. Ha estado por la zona de Ronda, el pueblo de Apajate, el pueblo de Benadalí. Después lo enviaron a Roma a que saludase a Benedicto. Allí ha estado estudiando, el doctor en teología dogmática. Después lo mandaron a otro pueblecito de la Sarquía, en Corumbela, pequeñito, unos 400, ¿no? Comparado con Roma, 300, ya te has cargado todo eso. Y ahora está en Fuengirola, en la parroquia de San José. Los que veraneáis por allí, pues cuando vayáis a Fuengirola vayáis a misa, yo sé que vais, después los saludáis. Y él hoy va pues a clausurar estas jornadas ecuménicas, jornadas de oración por ese trabajo en común que tenemos todas las iglesias cristianas para buscar la unidad en Jesucristo y podernos sentar un día pues, en la misma mesa del altar, todos juntos. Pues simplemente ya, Rafa, muchas gracias por venir en esta tarde y el auditorio es tuyo. Hablando con Gloria, decía, con Gloria Uribe, nos proponíamos un poco acercarnos a un documento que actualmente se está trabajando a nivel ecuménico, que va a ser de gran importancia y que tenéis ahí el título Naturaleza y misión de la Iglesia. El porqué de conocer estos documentos, porque todo lo que no se conoce al final no se asume, todo lo que no se asume al final no se recibe y al final acaba sin vivirse. Entonces, cuando se hablan de documentos que se están trabajando a nivel ecuménico, uno se siente pues un tanto perdido ante una amalgama de documentos, de diálogos que se establecen entre distintas iglesias, entre Iglesia Católica, luteranos, Iglesia Católica, anglicanos, después otros documentos que surgen de relaciones donde participan distintas iglesias. Meternos en este mundo del ecumenismo y de los documentos no deja de ser algo completamente lioso. Pero sí hay cosas fundamentales. No hace falta conocer todos los documentos, de hecho son 7 volúmenes de documentos los que hay, pero sí hay documentos que son como fundamentales y pretenden ser fundamentales e importantes para la vida de la Iglesia. Lo que queremos presentar hoy es el documento que os mencionaba, Naturaleza y misión de la Iglesia, que lleva trabajándose prácticamente desde los años 90. Tiene una primera redacción en 1998, que es esa que tenéis a la izquierda, Naturaleza y finalidad de la Iglesia, y una segunda redacción del 2005. Pero si os fijáis en el mismo título, dice una etapa en el camino hacia una declaración común. Quiere decir que el texto aún está en revisión y no ha sido todavía definitivamente aprobado. Pero claro, un texto que está en revisión, uno se pregunta, ¿quién revisa estos textos? Los revisan todas las iglesias que participan en los diálogos. Entonces, digamos, aquí se necesita del feedback o esa retroalimentación. Se lanza el texto, se da a estudio
se da a conocer y se envían propuestas para la revisión. Mi pregunta era, desde 1998 existe un texto que en la Iglesia Católica, o por lo menos digamos en la mayoría de los fieles de la Iglesia Católica, no es conocido. Entonces era la idea de Gloria cuando se lo comentábamos, vamos a dar a conocer este documento en Málaga, para que exista una recepción de este documento, para que vayamos creando ambiente a la hora de que este documento se apruebe definitivamente. Cuando yo presento los documentos, para mí es como un familiar, Entonces, vamos a presentarlo con su historia. Todos nosotros tenemos una historia, tenemos unos padres, tenemos unas madres, y los documentos también tienen sus papás y tienen sus mamás. Y no surge de la nada. Entonces, antes de adentrarnos en el documento, yo quisiera contaros un poco su historia, poco a poco. Yo soy de pizarra, pero como aquí no hay, pues intentaré no perderos mucho con nombres y con fechas y con datos. El título de la exposición yo lo llamaba Naturaleza y misión de la Iglesia, el BEM del siglo XXI, y eso del BEM, ¿qué es? Eso no tiene nada que ver ni con el Big Bang ni con el Big Bang. El BEM es otra cosa. El BEM son las siglas de un documento importantísimo dentro del diálogo ecuménico que se aprobó en 1982 en Lima y se llamaba Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Este documento, del que ya se ha celebrado su 25 aniversario y vamos hacia su 30º aniversario, ha sido de gran importancia dentro del movimiento ecuménico porque acercó posturas a nivel de la forma de entender la Iglesia. 3 aspectos que configuran la Iglesia: el bautismo, la Eucaristía, la iniciación cristiana y el ministerio. 3 aspectos de la Iglesia fundamentales. Y las iglesias, sean luteranos, sean anglicanos, sean metodistas, católicos, etc., empiezan a ponerse de acuerdo en estos 3 aspectos fundamentales para la vida de la Iglesia. ¿Cómo se entiende el bautismo? ¿Qué podemos decir en común sobre el bautismo? ¿Cómo se entiende la Eucaristía? ¿Qué podemos decir en común de la Eucaristía y en qué no estamos totalmente de acuerdo todavía? ¿Y cómo se puede entender lo del ministerio y la Iglesia, el ministerio ordenado? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué podemos decir juntos y en qué existe todavía divergencia? Ese texto del BEM sigue un método que es el que se llama el método de convergencia. Brevemente lo explico, eso de convergencia. Converger significa como ir hacia el centro para que exista una convergencia de las cosas. Prácticamente hasta entonces el método que se había usado al establecer un diálogo entre las iglesias era el de comparación. Nosotros afirmamos esto, vosotros afirmáis esto. Comparamos y vemos que existen diferencias. Un método que, lejos de partir de aquello que había en común entre nosotros, partía de las diferencias. No entendemos la Eucaristía así, nosotros tampoco, ¿vale? Cada uno hacer sí, que lo siga haciendo a su modo, prácticamente. Partir desde la diferencia. El método de convergencia, sin embargo, dice, en lugar de partir de la diferencia, vamos a partir de lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que nos une en lugar de qué es lo que nos divide? Porque cuando partamos de aquello que nos une, de aquello que nos hace converger, eso ya significará una fuerza que nos llevará hacia un futuro consenso. Y ese es el método que se emplea en ese documento de 1982, aprobado en Lima, con lo que se consigue con el método de convergencia. Otro documento importantísimo que usa este método es aquel de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Un documento
entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial, en el que se dice, sobre la justificación, estamos de acuerdo en esto, tendríamos que avanzar en esto. Estamos de acuerdo en esto, tendríamos que avanzar en esto. Ese mismo método es el que se va a usar en el documento Naturaleza y Misión de la Iglesia. Por eso, cuando se han planteado realizar este documento eclesiológico, que es la primera vez que se afronta directamente un texto sobre la comprensión de la Iglesia, han dicho, ya que este método nos está dando frutos y está produciendo grandes frutos, vamos a utilizarlo para ver qué podemos decir juntos, católicos, luteranos, anglicanos, etcétera, sobre la Iglesia. Y a partir de ahí, ver qué es lo que aún nos diferencia, en qué se debe profundizar aún en el diálogo, y a ver si así logramos una comprensión conjunta de la Iglesia. Pues, como yo decía, vamos a mirar un poco su historia. Y la historia del documento Naturaleza y Misión de la Iglesia parte precisamente de la recepción del documento de Lima. El documento de Lima, BEM, Bautismo, Eucaristía y Ministerio, pone de manifiesto la necesidad de focalizar el estudio del movimiento ecuménico, de los diálogos ecuménicos, en la Iglesia. Hagamos una reflexión conjunta sobre la Iglesia. La cuestión eclesiológica pasa a ocupar un puesto central. Ya sabéis que a nivel eclesiológico se ha hablado. La doctrina de la justificación que se ha tenido en cuenta, el hecho de la relación de la tradición y la escritura, que eran aspectos en los que también existían divergencias, la forma de entender los sacramentos, la forma de entender los ministerios, etc. Y ahora se dice, mira, no podemos resolver cuestiones concretas si no hay un sustrato común desde el que dialogar. Por ejemplo, ¿cómo solucionar la cuestión del primado? El hecho de que exista un primado, es decir, de que exista un papa frente a las otras iglesias, es algo que rechina. ¿Cómo nosotros podemos hablar de un primado de jurisdicción si nosotros no entendemos, no hay una forma de comunión, por ejemplo, de entender la Iglesia? Si no partimos de una concepción previa común, las cuestiones concretas será muy difícil de resolver. Ese es lo que hay en el trasfondo de todo esto. Vamos a llegar a ver, yo de la Iglesia, contigo qué puedo decir, y después resolvamos las cuestiones ya concretas. Entonces, a raíz de la recepción en las iglesias de ese documento del BEM, dicen, focalicemos nuestro estudio en la cuestión de la Iglesia. Y será en Budapest, en 1989, cuando se diga, ¿y qué vamos a tratar nosotros en ese documento? Entonces, la reflexión dice, utilicemos los materiales que ya tenemos. ¿Cuáles eran esos materiales? Evidentemente, el famoso BEM, hoy yo no sé, pero hoy con el BEM nos quedamos, Utilicemos el BEM, que ya ha tratado la cuestión del bautismo, de la Eucaristía y del ministerio, que hemos dicho que es esencial, pero usemos también otros documentos que estamos trabajando. Y entonces se estaba trabajando confesar la fe común de los apóstoles, que era un documento, es decir, hay algo que nos debe unir a todos los que nos confesamos cristianos, una fe común, basada en el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, hay un estudio también ecuménico en conjunto sobre este documento que se acaba aprobando en 1990. Y después se estaba trabajando otro documento llamado Iglesia y Mundo, la relación que se establecía entre la Iglesia y el mundo. Y dije, aprovechemos también este otro documento. En el transcurso de la preparación
de naturaleza, el que será naturaleza y misión de la Iglesia, se realiza una asamblea a nivel mundial llamada la Asamblea de Canberra, en Australia, en 1990. Y ahí va a aparecer, en esa asamblea, cuando se reúnen todos los representantes de las distintas comunidades eclesiales de iglesias, aparece un concepto que se va a mantener ya y se va a insertar en el futuro documento, que es el concepto de koinonía. ¿Qué significa esto de la koinonía? Es la forma griega de expresar la comunión, pero la comunión no como nosotros quizá podamos entender. La comunión no es solo que nosotros podamos establecer una comunidad, sino una comunión que se funda en el misterio del Dios Trinitario. Y una comunión que es participación en el misterio del Dios Trinitario. Si nosotros hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que entre sí, entre ellos, entre las tres personas divinas, existe una relación recíproca, la Iglesia debe ser reflejo de esa koinonía, de esa comunión que existe ya en la Trinidad. En cierta forma, es la forma que, digamos, cuando nosotros hablamos de, ahora que los niños van a hacer su primera comunión, ¿qué es lo que van a hacer? De una forma sacramental van a participar de la comunión del Dios Trinitario. Van a entrar en comunión ya con la Trinidad, y al entrar en comunión con la Trinidad, inevitablemente entran en comunión con la humanidad, que ya ha estado insertada en la Trinidad gracias a la unión del Hijo con toda la humanidad. Entonces, se entra en comunión de una forma sacramental con el Dios Trinitario. Pues esto de la koinonía tiene mucho que ver. Entonces, ¿a qué está llamada la Iglesia? La Iglesia está llamada a ser reflejo al tiempo que participa en la comunión de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es comunión de amor. ¿Qué ha de ser la Iglesia? La Iglesia ha de ser la manifestación del Dios que es comunión de amor, que es koinonía. Entonces, de ahí la importancia de este concepto que entra en Canberra y que después se va a desarrollar en una conferencia que tiene lugar en Santiago de Compostela en 1993. Ahí se vuelven a reunir representantes de las iglesias, digamos, con la Comisión de Fe y Constitución, que es una de las comisiones dentro de el Consejo Mundial de las Iglesias, y se reflexiona sobre este concepto. Santiago de Compostela, en 1993, dice, lleva por título Hacia la koinonía, la comunión, en la fe, la vida y el testimonio. Y estos títulos están recogiendo los documentos que yo antes mencionaba. Hacia la koinonía, Canberra, 1991. En la fe, el documento, la confesión común de la fe. En la vida, y al hablar la vida, está tratando la cuestión de los sacramentos, bautismo, Eucaristía, ministerio, el PEM y el testimonio, la relación de la Iglesia con el mundo, el documento Iglesia y Mundo de 1990. ¿Veis cómo todo va un poco confluyendo? Ante la diversificación de documentos, pues empieza todo a confluir. Esto nos facilita a nosotros, nos facilita mucho la tarea. De esta forma no hay que ir a todos los documentos y perderse en ese mar de documentos que han surgido de los diálogos ecuménicos, sino que todo va confluyendo y va centralizándose. En Santiago de Compostela es cuando se propone por primera vez decir, hagamos un estudio sobre cuál es la naturaleza y la finalidad de la Iglesia. Es decir, ¿qué es la Iglesia y para qué sirve la Iglesia? Vamos a hacernos estas dos preguntas. En el fondo, las dos preguntas que nos hacemos
nosotros a lo largo de nuestra vida, qué somos y para qué estamos aquí, pues, qué es lo que nos hace expresar cuál es nuestra identidad. En cierta forma, lo que nos preguntamos conjuntamente sobre la Iglesia es cuál es la identidad de la Iglesia, qué es y para qué sirve, cuál es su naturaleza y cuál es su finalidad, cuál es su ser y cuál es su misión. Y después de nuevamente comisión tras comisión, que esto es una de las cuestiones importantes del movimiento ecuménico, son documentos que se estudian una y otra vez, se revisan una y otra vez, se mandan a las iglesias una y otra vez, se esperan respuestas, se reelaboran, etcétera, etcétera, hasta que sale algo más o menos consensuado. Se elabora un primer documento, Naturaleza y Finalidad de la Iglesia, en 1998, que se manda a las iglesias. Un documento de estudio. Estamos hablando, incluso de 2005, de un documento que aún está en estudio. Entonces, en este sentido, somos como pioneros, porque estamos todavía empezando a estudiar un documento que aún no ha sido del todo aprobado. Pues en 1998 se elabora ese documento y después se vuelve a mandar a las iglesias esperando la recepción. Vuelven las respuestas a una comisión central y de ahí surge el documento Naturaleza y Misión de la Iglesia. Y ahora vamos a ir al papelito que tenéis ahí. Si nosotros miramos ese papel a la izquierda, tenemos como 6 capítulos con los que se lanza, por así decir, el documento. Ahí faltan los epígrafes que no los he puesto yo. No es que la primera edición fuese así tan simple. Pero yo he querido que veamos. En primer lugar, la Iglesia del Dios Trino. Ya con lo que yo he podido decir, podemos decir, aquí está detrás el concepto de la coinonía. Si estamos diciendo que la Iglesia es reflejo de la coinonía trinitaria, al hablar de la Iglesia del Dios Trino, estamos diciendo de una Iglesia que emana de la Trinidad, de la comunión de Dios. Segundo, la Iglesia en la historia. La Iglesia en la historia, reflejo de la comunión del Dios trinitario. Tercero, la Iglesia como coinonía, comunión. Cuarto, vida en comunión. Si nosotros hablamos eso de vida en comunión, ya nos tiene que sonar a algo, nos tiene que sonar al famoso documento, al VEM. ¿Cómo se vive la comunión hoy en la Iglesia? A través de la confesión común de la fe, a través de la vida común sacramental, a través de la comunión en los ministerios y en el testimonio. Quinto, el servicio en el mundo y por el mundo, que nos está recordando al documento Iglesia y Mundo. Y sexto, dice, de conformidad a nuestra vocación, pasar de interpretaciones convergentes a un reconocimiento mutuo. Este será uno de los conceptos del reconocimiento mutuo importantes dentro de este documento. Porque reconocimiento significa, mutuo, significa que en la otra iglesia, en la otra comunidad eclesial, yo me reconozco. Por ejemplo, pues la familia protestante dentro de la Iglesia ha desarrollado mucho más, por lo menos durante un tiempo, la lectura, la interpretación hacia la palabra de Dios. Reconocernos mutuamente significa que yo reconozco el valor en la familia protestante que le da a la Sagrada Escritura, pero con esa Sagrada Escritura también me identifico yo. Entonces, frente al otro, yo no me sitúo como un extraño, sino que partimos de lo común y yo me reconozco ahí también. Igual lo podemos hacer pues con la familia ortodoxa, en la forma de entender pues el episcopado, la sucesión apostólica.
yo me reconozco ya en comunión con Él. Existe ya una comunión entre nosotros, aunque aún queden diferencias. Entonces, se acabó, por así decir, el situarnos uno frente al otro. Existe ya una comunión invisible, y esto es una de las bases de todo el movimiento ecuménico. Entre nosotros existe ya una comunión invisible que ha de hacerse visible en la historia. Tenemos en común Sagrada Escritura, tenemos en común una fe, tenemos en común unos sacramentos, tenemos en común un ministerio, tenemos en común una sucesión apostólica, ya hay una comunión entre nosotros. Ahora nos queda superar todavía muchas divergencias, pero existe una comunión. Existe una comunión entre nosotros. Si nos vamos a la derecha, la primera observación que se podría hacer del documento: naturaleza y misión de la Iglesia, una etapa en el camino hacia una declaración común. Varía algo, ¿no? El título por lo menos varía, ¿no? ¿Lo notamos? Cambia de finalidad a misión. Tiene un porqué. A la hora de hacer la reflexión sobre ese primer documento de estudio, se dice: ¿y por qué finalidad? Si bíblicamente existe un concepto que engloba esa finalidad de la Iglesia, que es la de la misión. La Iglesia tiene una misión. Pues cambiamos el título: naturaleza y misión de la Iglesia, en lugar de naturaleza y finalidad de la Iglesia. En todos estos documentos va a tener una gran importancia el hecho de que se vaya a las raíces, aquello que tenemos en común. Si entre nosotros existe una comunión en la Sagrada Escritura, acudamos a la Sagrada Escritura. Si tenemos un pasado común con los santos padres, acudamos a los santos padres, porque de ahí es desde donde nosotros tenemos que beber para restablecer la comunión perdida. Entonces, todo lo que podamos hacer bíblicamente, hagámoslo. Naturaleza y finalidad, ¿por qué? Naturaleza y misión de la Iglesia. De esta forma, también se quería establecer una relación aún más íntima entre el ser y la misión de la Iglesia, entre la naturaleza y la misión de la Iglesia, desde el famoso concepto de coinonía. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la historia de la salvación, ¿qué es lo que encontramos? Que el Dios trinitario se comunica en la historia. Y el Hijo tiene una misión en la historia. La Iglesia se funda sobre Cristo y el Hijo, Cristo, encarga una misión a la Iglesia. Entonces tenemos una Iglesia que brota de la Trinidad, que es constituida por Cristo y el Espíritu Santo, y ellos la envían a una misión. Coinonía y misión. Naturaleza y misión de la Iglesia. Segunda observación que podemos hacer de ahí de esa comparación de los documentos. Si vemos el capítulo 3, nos ha desaparecido. ¿Y dónde se ha situado? Naturaleza y misión. La Iglesia como coinonía, comunión, se inserta en el primer capítulo. La Iglesia del Dios Trino. Si nosotros estamos hablando que la Iglesia es coinonía, ¿por qué separarlo de la Iglesia del Dios Trino? Vamos a insertarlo no como un capítulo aparte, sino dentro de la naturaleza de la Iglesia. Y ahí vemos una primera sección: A, la naturaleza de la Iglesia; B, la misión de la Iglesia. ¿Pero dentro de dónde? De la Iglesia del Dios Trino. A través del concepto de coinonía, la naturaleza y la misión de la Iglesia aparecen como cosas inseparables.
De manera que una cosa no es qué es la Iglesia y otra para qué es la Iglesia, sino que el ser y la misión de la Iglesia son una misma cosa. Para que los entendamos. Por ejemplo, cuando intenta separarnos la labor de Cáritas en la Iglesia de la misma Iglesia, y se nos habla, Cáritas es una ONG, después la Iglesia es otra cosa. Los misioneros lo entendemos porque hacen una gran labor de promoción humana, de ayuda al tercer mundo, de poner esto. Pero ya lo de la Iglesia es una forma de separar el ser y la misión de la Iglesia. El documento dirá, si tenemos que partir de algo en común, no podemos establecer una disasociación entre la misión y el ser de la Iglesia, porque es una misma cosa. ¿Podemos establecer una división entre el ser de Cristo y la misión de Cristo en el mundo? No. Estaríamos dividiendo lo indivisible, pues en la Iglesia igual. Cualquier cosa que realiza la Iglesia, sea para la promoción humana, sea para el desarrollo de los pueblos, está respondiendo a su ser, que es manifestar la comunión del Dios trinitario. En el momento en que se establezca esa división, no estamos hablando de la Iglesia del Dios Trino, no estamos hablando de la Iglesia católica entendido en el más amplio sentido del término católico, que abarca a toda la realidad de la Iglesia. Estaremos creando ONG, pero que acaban perdiendo su identidad cristiana. Por otro lado, el ser de la Iglesia no puede separarse de cuál es su misión. Entonces, quiere decir que tenemos que hablar de una Iglesia que esencialmente es misionera. Y no puede entenderse si no es en función de la misión. Entonces, la Iglesia no se debe situar a sí misma como yo soy el centro. El centro es tu misión, que es la misma misión de Cristo. La Iglesia no se mira a su ombligo, sino que es una realidad extrínseca que tiene que mirar siempre hacia afuera. Y si no, no estamos hablando de la Iglesia de Cristo, la Iglesia que brota de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la misma Trinidad, coinonía de comunión, ha salido de sí misma. Porque el amor hace salir, el amor es creativo, el amor hace que necesariamente se salga a comunicar. Y eso es lo que hizo Dios cuando quiso revelarse, comunicarse, salir y ofrecer la salvación al mundo. Si la Iglesia no la entendemos desde ese ofrecimiento de la salvación al mundo, entonces no tiene sentido. Ha perdido el sentido de su ser y de su misión. La Iglesia es la historia. ¿Por qué la Iglesia es la historia? Porque cuando hablamos de la Iglesia como misterio, parece que puede ser algo como invisible. Y en esto, la familia protestante, sobre todo, ha establecido siempre como esa distinción de la Iglesia real es la visible, porque la invisible. Porque la visible somos nosotros. Y aquí todos somos unos pecadores. Dios no ha podido crear esto. Entonces, la real, la auténtica, la intachable, es la invisible. El documento va a decir, no. Tan real es la Iglesia invisible como la visible. Porque esa Iglesia que brota de la Trinidad se hace realidad en la historia. Y entre lo visible y lo invisible no existe separación. Como entre la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo no se puede establecer separación. Entonces, la Iglesia es una realidad que se manifiesta en sus instituciones, en sus sacramentos, en sus ministerios, pero que tiene su origen en Dios, pero es la única realidad. Una realidad que la llamará el Concilio Vaticano II, una realidad compleja, pero una, no dos. Nosotros no podemos hablar de una Iglesia real y la otra, la de los pecadores, la nuestra, como menos importante. Una única Iglesia que brota de la Trinidad y que se manifiesta históricamente.
Tercero, esa comunión, ¿cómo se manifiesta en la historia? Se manifiesta a través de el capítulo tercero, la fe apostólica, una fe común, aunque el documento dirá, ojo, que una fe común no quiere decir centrarnos en las fórmulas históricamente establecidas. Esas fórmulas adquieren un valor y evidentemente el credo niceno-constantinopolitano tendrá un valor importantísimo, pero esta no quiere decir que esta fe no pueda ser actualizada y que entre en diálogo con el mundo actual. Entonces, brota de la tradición, pero al mismo tiempo se actualiza. Juan XXIII, al comenzar el Concilio Vaticano II, decía, lo de siempre, pero entendible para el mundo de hoy. Si no, la salvación de siempre no está llegando al hombre de hoy. El bautismo. A todos los cristianos nos une el bautismo. Recientemente ha salido nuevamente de la Comisión Fe y Constitución un documento sobre el bautismo. ¿Qué es aquello que podemos decir juntos del bautismo? Donde se estudia, pues, el bautismo de niños, cuándo se debe practicar el bautismo, cuáles son los requisitos, las fórmulas sobre el bautismo, etc. El reconocimiento del bautismo entre las distintas iglesias, la Eucaristía. ¿Qué significa la Eucaristía? Y ahí pues se establecen de nuevo puntos de divergencia. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que a lo largo de la historia hemos tenido dificultades. Unos creían en la presencia real de Cristo, otros que era solo una comida simbólica, unos pensaban que lo que se actualizaba era el sacrificio de Cristo, otros pensaban que se repetía y se añadía algo al sacrificio de Cristo. Después los otros decían, pero ¿cómo se le va a añadir algo al sacrificio de Cristo que es único, pleno y universal? Eso tiene que ser erróneo. Pues ahí se vuelve a establecer. ¿Qué es lo que queremos decir con sacrificio de Cristo? ¿Qué es lo que queremos decir con memorial? ¿Qué es lo que queremos decir con presencia real? Etcétera. El ministerio de todos los fieles. Y este es un punto importante, porque estamos hablando de la ministerialidad de toda la Iglesia. Que esto para nosotros es algo como que ya es sabido, o debería. Desde el concilio estamos hablando del ministerio común que brota de nuestro bautismo, frente a un ministerio ordenado al servicio del ministerio común. Pues el mismo documento lo trata. Y después, una cuestión que está en diálogo y en el que se está produciendo un diálogo importante, lo que se llamaba el ministerio de supervisión o el servicio del episcopé, que nos suena a nosotros al episcopado. Un servicio que está encargado a toda la Iglesia. Y aquí nos encontramos, así enunciando la problemática muy rápido, porque ya son menos cuarto y yo no quiero alargarme. Decía, el episcopado, el hecho de ese servicio del episcopé, lo ejercen algunos, los obispos, al servicio de toda la Iglesia. Y aquí nos encontramos con una situación difícil de resolver. Porque para nosotros, los católicos, por ejemplo, es importante que exista una sucesión apostólica y una sucesión histórica, de manera que un obispo ordena a otro y otro obispo ordena a otro por nombramiento del Papa, y existe una continuidad histórica como si fuese una cadena de eslabones que nos llevan a los primeros apóstoles. Para nosotros y la postura católica es que esa sucesión apostólica no puede romperse. Esa cadena no puede romperse. En el siglo XVI, con la Reforma, se produce esa ruptura y surgen iglesias que incluso nombran pues a episcopos rompiendo ese eslabón al margen de la Iglesia católica. Y ahora aquí nos planteamos, entonces todos estos obispos
no los podemos reconocer. Los católicos los rechazamos, decimos que son falsos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos reconocer nosotros ese ministerio? Que es donde está la dificultad. Por eso, el plantear el tema desde el servicio del episcopeo, un servicio de episcopado encargado a toda la Iglesia, nos ayuda a enfocar este tema desde otra perspectiva. Que es, lo importante quizá no es esa sucesión histórica, sino que ese servicio de episcopado nos ha mantenido en la tradición de la Iglesia desde sus inicios. Y si, aunque no haya sido de una forma personal y por sucesión histórica, se ha mantenido, aunque se haya roto los eslabones, ¿podríamos reconocer en la otra iglesia también una iglesia apostólica como la nuestra? Ahí está la discusión. Ahí está. Después se hablará de la conciliaridad y la primacía, que es la forma de conjugar el primado en la Iglesia, que se personaliza en la Iglesia Católica, en el Papa, y la conciliaridad, es decir, un primado que se ejerce en colegialidad con el resto de los obispos. Expresión de esa relación primacía y conciliaridad, los concilios. Cuando el Papa preside el concilio, reúne a todos los obispos y se establece un diálogo a la hora de ejercer la autoridad. ¿Cuál es la dificultad que nos encontramos aquí? Pues, por ejemplo, con los ortodoxos. Los ortodoxos reconocen esa primacía del Papa, pero como un primado de honor, como una presidencia de la Iglesia en el amor. Cuando los católicos, por contra, decimos el Papa ejerce un primado también de jurisdicción, es decir, manda, así vulgarmente dicho, en todas las iglesias y puede ejercer su magisterio sobre todas las iglesias y ejercer la jurisdicción. No se puede nombrar en la Iglesia Católica un obispo si el Papa no ha firmado. Los ortodoxos dirán, primado de honor, presidencia en el amor, pero ¿por qué tiene que intervenir directamente sobre la Iglesia? Eso es lo que se aprobó y lo que aprobó la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano I. El Papa ejerce un primado de jurisdicción, una potestad inmediata sobre todas las iglesias. Ahí está la discusión. Actualmente en el diálogo bilateral entre ortodoxos y católicos se está revisando toda la cuestión del primado, pero se está volviendo a los inicios. Se ha hecho ya una primera revisión del primer milenio y actualmente se está estudiando cómo evolucionó la cuestión del primado en el segundo milenio hasta llegar a donde estamos. Y una reflexión que ha sido promovida principalmente, en cierta forma, por la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II, en 1985, cuando escribe la encíclica Ut Unum Sit, que todos sean uno, dice, revisemos la forma en la que se está ejerciendo el ministerio del primado. Y eso suscita una reflexión y una apertura por parte de la Iglesia. El Papa dice, a ver, si nos estamos equivocando en algo, vamos a reflexionar sobre esto, abrámonos. Y por último, la autoridad. La autoridad en la Iglesia también siempre en conciliaridad. ¿Quién tiene autoridad en la Iglesia? Nosotros tenemos, claro, los obispos, pero ¿solo los obispos? ¿O la autoridad también es un don a toda la Iglesia? Porque el mismo Concilio Vaticano II hablaba del sensus fidei, y en cierta forma está hablando del magisterio, de un magisterio común, que nosotros todavía nos cuesta ejercer, pero que sí, con ejemplos claros veréis cómo se ha ejercido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción es o el de la Asunción. La Asunción. El dogma de la Asunción es, digamos, promovido desde la base de la Iglesia, por así decirlo, desde una creencia común, desde una fe común,
prácticamente se obliga a los obispos a que definan ese dogma. Entonces parte del mismo pueblo y ejerce un magisterio el pueblo, existe un sentido de la fe inscrita en el corazón del pueblo de Dios que nos lleva a afirmar que existe también una autoridad dentro del pueblo de Dios. De manera que la autoridad no puede ser ejercida al margen del pueblo de Dios. Los obispos no pueden aprobar nada en contra de la Iglesia, ni en contra de la palabra de Dios, ni en contra. Incluso cuando se habla de la infalibilidad del Papa, se dice siempre que esté en comunión con la Iglesia. No es que el Papa una mañana se levante y diga ya lo de la virginidad de María se acabó, y entonces dice eso no está en comunión con la Iglesia. Esto no lo puede definir un Papa si no está en comunión con la Iglesia, respetando ese magisterio común o ese senso fide. Y el último capítulo, en el mundo y por el mundo. La Iglesia, reflejo de la coinonía, está en el mundo, trabaja por el mundo. De manera que no hay nada que la Iglesia haga que no sea manifestación de la comunión trinitaria. Yo no voy a seguir ya adelante con todo esto, me he saltado todos los folios al final, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí, la charla tenía ese título: Naturaleza y misión de la Iglesia. ¿Será el BEM del siglo XXI, igual que fue el documento de Lima en la década de los 80? ¿Sí o no? Y yo creo que eso va a depender un poco de nosotros, de que de verdad nosotros estudiemos este documento, lo vayamos acogiendo, vayamos haciéndolo nuestro para que tenga una recepción en la Iglesia. Ahora vamos a hacer los 50 años de la recepción del Concilio Vaticano II. Si el concilio se ha acogido es porque se ha empezado a vivir en la Iglesia. Estos documentos se acogerán si se empiezan a vivir en la Iglesia. Si empezamos a no sentirnos frente al otro como un extraño, sino que tenemos mucho en común, que creen en la misma Iglesia que nosotros, que parte de la coinonía trinitaria, que tienen la misma misión que nosotros, que compartimos un bautismo, que compartimos también una creencia común de la Eucaristía, que sus obispos también ejercen un servicio de episcopado en la Iglesia y que eso lo tenemos todo en común. El otro no es un extraño. Cuando empecemos a vivir eso, los documentos se recibirán. La Iglesia, nosotros con el concilio, se ha ido recibiendo poco a poco. Queda mucho que recibir de él, pero gracias a que los documentos se han acogido, todos hemos escuchado hablar al menos de Lumen Gentium, de Verbum, la importancia de la palabra de Dios, la Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, la relación de la Iglesia con el mundo, y eso ha tenido unas consecuencias en la vida de la Iglesia. Se acogerán cuando nosotros seamos capaces también de hacerlo realidad y vida. Así que yo voy a terminar con una frase con la que termina el documento. Dice: el objetivo de la búsqueda de la plena comunión se cumplirá cuando todas las iglesias sean capaces de reconocerse unas en otras como la Iglesia una, santa, católica y apostólica en toda su plenitud, y puedan expresarlo en una vida común reconciliada. Pues ojalá que llegue el día y que no esté muy lejos, que lo podamos hacer. Muchas gracias por abrirnos la boca a este documento. Mira, está por internet. Esto, después, una cosa que perdona que te interrumpa, pero tiene una gran claridad el documento, porque fijaos. Bueno, yo lo tengo aquí todo sucio, pero te digo, lo que podemos afirmar en común. Y ahora, para clarificar,
en un recuadro, ya vinieron, en esto diverge, en esto existe divergencia, aquí está la dificultad. Entonces esto te hace como tener una claridad de cuáles realmente las dificultades que tenemos. Y con esto, con todas las cuestiones. Cada capítulo te va a plantear. Todo esto lo tenemos en común, pero los recuadros. Los recuadros. En esto tenemos que seguir profundizando. Todo está así planteado. La forma de entender la Iglesia y el pecado, la forma de entender la unidad y la diversidad, la forma de entender la Iglesia y el sacramento, la forma... todo esto. Entonces, es de fácil lectura. Si os habéis dado cuenta cuando he enseñado los folios, hay más cosas de unión que de desunión. Hay más cosas, hay menos recuadros que folios. Por tanto, que tenemos la oportunidad, también a través de internet, pues de poder ir releyendo, ir recepcionando y ir viviendo esa comunión, pues a imagen de esa comunión trinitaria. Ahora, ¿alguna reflexión, alguna pregunta que queráis hacer a Rafa? Hay por ahí un micro, por si acaso, para que se os escuche bien. ¿Las diferencias que ha dicho es con todas las demás iglesias en general? ¿O con la ortodoxa? Este documento es del diálogo multilateral, es decir, del Consejo Mundial de las Iglesias, donde participan, no sé ahora mismo cuántas iglesias estarán participando, pero más de 100, donde te encuentras iglesias de tradición protestante, sean bautistas, metodistas, etcétera, etcétera, iglesias de la familia ortodoxa y la Iglesia Católica que participa, pero a través de una de las comisiones, que es la Comisión Teológica. Porque dentro de los estatutos del Consejo Mundial de las Iglesias, existe que los representantes están en función del número de miembros de las iglesias. Quiere decir que si la Iglesia Católica participase, pues sus representantes tendrían que ser tantos que al final monopolizaría un poco el diálogo. Entonces, la Iglesia Católica no entra a formar parte del Consejo Mundial de las Iglesias de forma directa, pero sí entra a formar parte a través de la Comisión Teológica, que es la que se llama Fe y Constitución. Y esa está participando directamente desde 1993. Entonces, todos estos temas, cuando se plantean en este documento, no es solo con una iglesia en concreto, sino que son las dificultades que se van a encontrar en algunas iglesias, y además te lo dicen los recuadros. Con algunas iglesias tenemos esta dificultad, con otras iglesias esto lo tenemos solventado, con algunas estamos en divergencia en esto, porque entiende el bautismo, por ejemplo, de esta forma, de esta otra, con otras no. Entonces, es lo que se llama un documento del diálogo multilateral. El bilateral sería el que se establece entre dos iglesias en concreto, por ejemplo, Iglesia Católica e Iglesia Ortodoxa, bilateral, son dos los interlocutores, y este es del diálogo multilateral a nivel internacional. Entonces son dificultades, se van manifestando, aquí están las que se tienen con todas, con todas las iglesias. ¿Y se ha llegado en concreto a algún acuerdo en alguno de los aspectos? Se han llegado muchos. En concreto, por ejemplo, de los más fuertes, por así decir, a nivel de la forma de comprensión del bautismo, hay iglesias que no necesitan bautizarse de nuevo, si se quiere, digamos, es válido el bautismo, se reconoce la validez del bautismo en la otra iglesia. Entonces, si un miembro de una iglesia que se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al entrar en la Iglesia Católica, por ejemplo, no necesitaría bautizarse de nuevo, se reconoce ese bautismo. Dentro del ministerio, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, el sacramento de la confesión, los católicos, en caso, no como algo ordinario, por ejemplo, pero sí en un caso extremo, podría confesarse con un sacerdote ortodoxo. Entonces hay un reconocimiento.
pero sobre todo el gran acuerdo al que se llega es en 1999 en la cuestión de la doctrina de la justificación entre luteranos y católicos, y son acuerdos. Pero además, a nivel local se han producido muchos acuerdos entre iglesias, gracias a estos diálogos. No os quedéis con ganas, que luego, cuando se vaya, ya no se le puede preguntar. Ya, por eso. ¿Alguna otra cosa o reflexión de lo que Rafa ha dicho? Bueno, no lo alargamos más. Aquí lo importante, que es lo que yo digo, por ejemplo, la semana yo lo decía el otro día por la radio en la COPE, cuando el programa este de por la mañana, Iglesia en Málaga me parece que es, decía, ¿qué te parece lo que se está haciendo en Málaga a nivel de ecumenismo? Y dice, me parece fantástico. El hecho de poder rezar juntos, de tener experiencias ya de comunión práctica, de esto juntos, es estupendo. Pero esto no debe negar la otra parte, que es la reflexión sobre estos temas. Porque en esto ocurre como en todo, ¿eh? La práctica muchas veces nos puede llegar a quitar perspectiva de la realidad. Lo de famoso de que los árboles nos impiden ver el bosque, ¿no? Una práctica bien hecha procede de una reflexión teológica o de unos principios bien hechos. No se puede partir de lo concreto. En teología el método no es el de la ciencia, y en la Iglesia el método no es el de la ciencia, que se aprueba por repetición, ¿no? Y de fallos y errores, porque nosotros partimos de una revelación de Dios y partimos de un principio en Dios, partimos de algo que se hace concreto y no al contrario. Entonces, para que se pueda hacer una praxis ecuménica en condiciones, se ha de partir de una serie de principios que tenemos que tener en común. Cuando juntos nos hemos sentado a reflexionar, van a surgir un montón de cosas que se pueden hacer juntos. Pero a veces el hacer muchas cosas juntos puede llevarnos a perder la perspectiva de esa reflexión profunda que nos lleve a ese sustrato común. Es decir, estamos hablando en el mismo idioma. Si no, al final cada uno va a seguir hablando en su idioma y después no hay posibilidad de entendimiento. Tenemos que buscar un idioma común desde el que después poder compartir, sentarnos a rezar, establecer amistades, etcétera, etcétera. Y yo creo que estas jornadas para eso son estupendas. Y así empezamos, ¿sí? Quería hacer una pregunta ya ¿tú crees que...? No te escondas porque no te coge la cámara. ¿Qué perspectiva, desde tu punto de vista, desde tu opinión, todo el tema del ecumenismo, desde luego a nosotros nos está ayudando mucho esta jornada, es decir, la parte formativa? ¿Y crees tú que más o menos a corto plazo tendrá el tema del ecumenismo una presencia más fuerte en lo que es los primarios o los libros de religión en la escuela, o no, o todavía esto está muy en pañales como para que...? Yo creo que en España está muy en pañales, porque aquí, como nos hemos considerado siempre católicos, pues no nos ha hecho falta establecer diálogo con nadie, eso nos creíamos, la católica España. Pero el ecumenismo, yo lo he dicho varias veces en esta jornada, no es un capricho de unos cuantos. El ecumenismo es responder a lo que Jesús nos dejó, que todos sean uno. Entonces, esto no es un hobby de 3 o 4 que se dedican a esos temas extraños, sino que es misión de la Iglesia. Por mínimo que pueda ser
la división en la Iglesia es un escándalo. No podemos anunciar un evangelio de comunión, de una oferta de salvación y de un Dios trinitario que es comunión y que es uno, desde un testimonio de una Iglesia dividida. Yo conozco, por ejemplo, la realidad de Italia, de Francia, de Alemania, y el tema del ecumenismo allí está mucho más presente, sea en la catequesis, a nivel también después de experiencias, por ejemplo, con niños de relación con niños de otras confesiones. Conozco en Italia, que también se está trabajando este tema. Conozco ya manuales de eclesiología ecuménica en Italia que se han elaborado. Pero, por ejemplo, en España no hace mucho creo que salió un documento que era la formación ecuménica para los candidatos al sacerdocio. Bueno, pues empezando por ahí se empiezan a recibir las cosas, porque cuando hay un cura que tiene interés por el ecumenismo, pues hay una comunidad que tiene interés por el ecumenismo. Entonces, poco a poco tendremos que ir entrando en esta dinámica. Pero tampoco todos los sacerdotes tienen interés por el ecumenismo, ¿no? Realmente ahora. Ciertamente. Ni siquiera a nivel universitario, ¿no? Claro, porque no ya el interés que tenga el sacerdote, sino la formación que reciba. Es lo que yo te comentaba un poco antes, ¿no? Esto no es que en lo del ecumenismo no es necesario, porque como aquí somos todos católicos, no, porque el ecumenismo es una dimensión de toda la teología. De hecho, ¿qué es la Iglesia? El Lumen Gentium 1 nos dirá, es sacramento de la unión de todos los hombres entre sí y de la comunión con Dios. Eso es el ecumenismo, que vivamos en comunión todos los hombres, unos con otros, y que esa comunión que vivimos sea reflejo de la comunión que Dios ha querido establecer con la humanidad. Entonces, el tema del ecumenismo no es algo transversal ante cualquier tema de teología. Yo lo que sí me gustaría, por ejemplo, es que todo estudiante de teología, a la hora de afrontar cualquier tema, sea el de la gracia, sea el de Dios, sea el tema de los sacramentos, pueda estudiarlo también en su dimensión ecuménica. Pueda ver qué es lo que hay en relación con otras confesiones y la doctrina de otras iglesias. Te ha respondido. Porque el ecumenismo sí se estudia, pero no se estudia transversalmente, como está diciendo, planteando ahora mismo. Se plantea como una asignatura más dentro del elenco. Bueno, pues agradecerte, Rafa, pues tu presencia, tus palabras, tu amor trinitario manifestado y transmitido pues en bien también del ecumenismo. Ahora la Escuela Interparroquial de Formación Cristiana de aquí de Coín nos va a hacer entrega de un detalle por estas jornadas. Mira, justo ahora que tengo casa nueva, ya tienes por ocupar sitio. me había quedado un hueco justo encima del sofá. Mira qué bueno. Muchas gracias. Y nosotros pues clausuramos estas jornadas, las comenzábamos con esa oración ecuménica con nuestros hermanos anglicanos y hoy pues la vamos dirigiéndonos a ese Dios trinitario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y agradecemos a Gloria pues todo su esfuerzo porque estas jornadas sigan caminando. Como se suele decir, podéis ir en paz.